Lo prometíamos hace un ratito antes de la pausa. Vamos directo a Luján. La situación es muy grave, muy complicada, aunque un poquito ha mejorado con respecto a lo que pasaba ayer. Dolores Cardoner. No se veía semejante inundación, Daniel, desde hacía 30 años, cuando Luján vivía lo que fue la inundación más trágica en el año 1985, pero ayer volvieron a batirse récords aquí en Luján con una crecida del río que llegó hasta los 5 metros con 43 centímetros, superando en 11 centímetros la gran crecida que había tenido en noviembre del año pasado, cuando había llegado a 5 metros con 32. Lógicamente, si bien en el transcurso de la madrugada el río comenzó a bajar, no lo suficiente y no con el tiempo como para que permita que las aguas vayan cediendo, y por eso una de las avenidas principales de esta ciudad y una avenida emblemática que desemboca en la Basílica de Luján se ha convertido y sigue siendo un río desde la Ruta 7 hasta llegar hasta la iglesia. Prácticamente en su totalidad son varias cuadras de agua que incluso llegó, como decía Romina, hasta la cripta anoche, hasta cubrir unos 10 centímetros de la cripta. Afortunadamente las bombas de achique funcionaron perfectamente y pudieron sacar el agua del subsuelo de nuestra emblemática basílica. Hay cerca de 400 evacuados, 1.500 autoevacuados y 5 barrios que tienen el agua, en algunos casos, hasta el techo de las casas, y sin dudas en decenas y decenas de casas el agua que ha llegado hasta el interior de las viviendas y que ha forzado a tantas familias a irse de sus casas pese a una primera voluntad de resistencia, de no Dolores. querer abandonar sus hogares, pero el avance ha hecho que inevitablemente tuvieran que abandonar sus casas por una cuestión ya de que se ponía en riesgo sus vidas. Sí, Daniel. Sí, bueno, estamos viendo una imagen dramática de una zona tan visitada, tan turística de la Basílica de Luján, que es esa avenida ancha, de aspecto tan colonial, que ahora aparece tapada por el agua todo un río. Y recién veíamos la imagen de la Basílica, que es emblemático. Siempre que se habla de una inundación en Luján, dice, bueno, el agua está a tanto de la Basílica. Ayer llegó, ahora está bastante más retirado, según la imagen que nos mostraba recién el camarógrafo. Hasta la puerta prácticamente, hasta la reja de entrada de la basílica. Y sí, ahora ha bajado y realmente esa imagen es importante, ¿no? La entrada de la basílica y hay algunos metros sin agua, Dolores. Sí, Daniel, de ese pico de 5 metros con 43 que comenzó a las 7 de la tarde y se prolongó hasta cerca de las 10 de la noche, luego el río comenzó a bajar y la última medición hecha a las 7 de la mañana marca que el río está en 5 metros con 28. De todos modos, pese a esa baja del río, sigue estando en un nivel altísimo y por eso el panorama desolador y preocupante. Y si bien en el transcurso de la madrugada el río ha ido bajando, lo que les preocupa a las autoridades y lógicamente a los vecinos es el pronóstico de lluvias que se anticipan para hoy y para los próximos días, y sobre todo y en particular el pronóstico de sudestada, que la sudestada es un fenómeno climático fundamental y que afecta directamente a las zonas inundadas porque es lo que les impediría el escurrimiento del agua hacia el río de la Plata, porque lo que necesitan ahora es que el agua baje cuanto antes. Seguramente vamos a volver en un ratito allí. El río Luján es el principal responsable de esta situación aquí en Luján, pero también en otras localidades por donde va pasando este río, que ahora está completamente descontrolado en cuanto a su nivel histórico, como recién decía Dolores Cardoner. Vamos a marcarte el trayecto del río Luján para tomar una noción. Hay que compararlo visualmente para entender la magnitud de este fenómeno. Este es el río Luján, cuando está en condiciones normales, ¿no? Así es el río, con un cauce que en principio no parece importante, no es demasiado caudaloso, y si lo ves así hasta te parece angosto, inofensivo, ¿no? Sí, angosto, como una línea de agua que va pasando por varias localidades y como que va cortando el norte de la provincia de Buenos Aires. Y
Vos lo ves así y no te genera un mayor llamado de atención. De todas maneras, va atravesando muchas zonas de campo, muchas áreas sembradas y, por supuesto, muchas localidades más allá de la ciudad que le da nombre, que es Luján y que ahora aparece cubierta por el agua. Ahora te vamos a mostrar en un ratito cómo está ahora el río Luján. Completamente desbordado, ya no tiene contornos que se puedan ver, sino que se ha descontrolado y ese cauce finito, angosto, casi inofensivo, se ha metido prácticamente en todas las ciudades y localidades por las cuales va avanzando, incluso por campos, con pérdidas millonarias y cuantiosas para los productores. Incluso el ganado está en riesgo, porque en muchos lugares, por ejemplo, las vacas no saben dónde meterse. Hay campos y campos, hectáreas y hectáreas que están completamente cubiertas y tapadas por el agua. Ahí estamos viendo una imagen y la otra. Fíjate la diferencia. No estamos hablando de un río crecido, un río apenas desbordado, sino directamente un río que ha avanzado y que ya no tiene o no tenemos la capacidad de definir sus contornos, se metió por todos lados. Sí, que además pasa por Mercedes, por Pilar, por Exaltación de la Cruz, por Campana, por Escobar, por Tigre, San Fernando, San Isidro, obviamente con sus afluentes. Es un río muy extenso, más de 100 kilómetros, que lamentablemente no está bajando, o está bajando muy de a poquito. Veremos qué va a pasar en las próximas horas con las nuevas lluvias. Claro, 128 kilómetros tiene de longitud el río Luján y tiene una altura que no supera los 2 metros, ¿no? Depende del lugar, puede tener 1,5 metros, 1,80 metros. Es nada. Y por eso lo ves así angostito, como una línea que va surcando los campos en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora, por ejemplo en Luján, está por arriba de los 5 metros. Bueno.